Muy buenas noches. A nombre de CEDICE Libertad y de Giroscopio ORG, les damos la bienvenida a la sexta sesión del coloquio Migración, Perspectiva, Aproximaciones desde el caso venezolano. Hoy contamos con nosotros con dos profesores de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos a Ramón Uzcategui y Audy Salcedo, que nos van a hacer la presentación de una importante investigación que ellos han realizado en torno a la migración de los profesores universitarios. Queremos darle las gracias una vez más a CEDICE y a Giroscopio por haber coordinado esta actividad y la gran aporte que ha hecho CEDICE en garantizar pues, que este evento lo pudiéramos realizar de manera conjunta en una alianza que consideramos muy positiva. Gracias entonces a CEDICE y gracias a Giroscopio por haber hecho posible ambos esta nueva conferencia. Audy Salcedo es licenciado en Educación, mención Matemáticas de la UCB, es magíster en Educación y mención Enseñanza también de las Matemáticas en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y es doctor en Educación por la Universidad Central de Venezuela. Es profesor titular de la Cátedra de Métodos Cuantitativos de la Escuela de Educación de la UCB y fue director del Centro de Investigaciones Educativas y coordinador del Programa de Cooperación Interfacultades. Es profesor invitado de metodología de la investigación cuantitativa del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor invitado del Centro de Investigaciones en Educación Matemática y Estadística, Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica de Maule, en Talca, Chile, con el apoyo del Institute of International Education Scholar Rescue Fund. Investiga sobre la enseñanza y el aprendizaje de la estadística, así como el tema de migración y la productividad en las universidades venezolanas. Audy Salcedo ha publicado artículos de investigación en diversas revistas académicas fuera y dentro del país. Es editor de Hipótesis Alternativa y de otras publicaciones. Tenemos también con nosotros a Ramón Alexander Uzcategui, que es licenciado en Educación, mención Desarrollo de Recursos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Innovación e Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctor en Humanidades de la UCB y postdoctor en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Central de Venezuela. Es profesor agregado del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la UCB, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Administrativas de la Universidad Metropolitana, profesor en el programa del doctorado en Educación de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile, y profesor en la Universidad Santo Tomás Viña del Mar en Chile, profesor en la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar en Chile. Es investigador invitado al Centro de Investigación sobre Cultura Escolar Berlanga de Soria en España. Es también miembro de la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela y de editor de la revista Serendipia, revista electrónica del Programa de Cooperación Interfacultad de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, con ustedes dejo a estos dos investigadores que nos honran con su presencia hoy y les deseo éxito en su presentación. En principio, muy buenas tardes. Gracias al equipo de Giroscopio y a CEDICE Libertad por abrir esta ventana que nos permite hoy, tanto al profesor, el profesor Audy Salcedo como a este servidor, presentar un trabajo de investigación que ha ocupado buena parte de nuestro tiempo reciente, no solamente por un sentido de conocer una parte de este fenómeno que en los últimos tiempos ha caracterizado la dinámica demográfica en Venezuela, sino porque formamos parte de este objeto de investigación. Entonces somos arte y parte, como diríamos, ¿no? Lo que nosotros vamos a conversar esta tarde tiene que ver con precisamente una preocupación que se ha venido gestando en los últimos tiempos, que tiene que ver con la migración de profesores universitarios.
que es un tema, si uno se pone a verlo en perspectiva académica, es un tema un tanto novedoso, porque la tradición, la bibliografía siempre ha dicho que hay movimientos de recursos humanos, hay movimientos de migración de cerebros, fuga de cerebros. Pero lo que en los últimos tiempos hemos venido observando es que la dinámica ha cambiado sustantivamente. Y tiene que ver con razones estructurales y coyunturales de cómo se ha venido comportando la sociedad venezolana en los últimos tiempos y particularmente la universidad como institución de expresión de ella. Un elemento que nos preocupa y que de alguna manera da sentido y forma a la investigación que presentamos, tiene que ver con cómo Venezuela pasó a ser un país de un país del sector de migrantes a un país productor de migrantes. Eso es una tendencia que durante buena parte del siglo XX se había mantenido como un saldo positivo para el país, siendo espacio para la recepción de distintas oleadas migratorias tanto de Europa como de América Latina y que de alguna manera se habían incorporado a la dinámica económica y particularmente a la dinámica universitaria. Recuerdo yo muchos profesores universitarios que eran migrantes de España, de Italia, de Alemania, que de alguna manera nutrían nuestros espacios universitarios y que de alguna manera eh, eh, ah, mm, habría un espacio de intercambio y de conexión de lo que ocurría en el contexto venezolano con el contexto global. Pero esa dinámica se ha venido revirtiendo. Entonces, ese fenómeno que era muy propio de un momento cambió. Entonces, el país dejó de ser receptor y se convirtió en un productor inmigrante. ¿Por qué? Y es una cosa que nos interesa en esta investigación. Se han dado muchas razones políticas, económicas y sociales, pero queríamos verlo desde un segmento, un sector de la sociedad venezolana, como lo es su profesorado universitario, para ver cómo entiende las razones por las cuales mirar. Eso significa entrar, comprender un poco, dimensionar un poco la situación de cómo está el país, que de alguna manera hace que este fenómeno sea tan masivo. Es decir, el gobierno dice que habla recientemente de una cifra de 800.000 migrantes en el mundo y el llamado es a que retornen y que lleven sus capitales. Pero las cifras contrastan con organismos internacionales como los que plantea ACNUR o lo que plantea la ONU. Las cifras van desde 4.700.000 venezolanos en el mundo hasta la última cifra más actualizada que ronda los casi 6 millones de venezolanos. Entonces, es un volumen importante. Estamos hablando, cualquier país pequeño, tiene 4 o 5 millones de habitantes, Venezuela tendría un pequeño país distribuido en el mundo. Ahora, las investigaciones se han centrado en caracterizar la migración como un fenómeno global. Entonces, características de los venezolanos en el mundo, hacia dónde tienden, cómo es su proyecto de vida, cómo va ocurriendo allá, dónde llegan, qué hacen. Sin embargo, nos preguntamos, bueno, dentro de 5 o 6 millones de personas que salen del país, sale una muestra representativa de todo. Es decir, salen trabajadores de la salud, salen trabajadores de la educación, salen empresarios, salen amas de casa, salen profesores universitarios. Entonces, queríamos de alguna manera entender cómo este segmento de la población venezolana migra, dónde va y un poco entender cuál es su dinámica migratoria posterior. Partimos de una hipótesis que se ha venido reforzando en las últimas discusiones que se han dado en Caracas al respecto de la crisis universitaria, que es una crisis inducida, es una crisis por diseño, en el cual inicialmente con la idea de refundar la república se trastocó toda la institucionalidad del país. Y eso de alguna manera impactó sustantivamente en la forma en cómo se venía organizando la universidad. Por eso hoy en día la tesis, a propósito de la crisis universitaria, que es dramática a la situación actual, a propósito de la manera de cómo se han tomado los espacios universitarios desde el mundo del oficialismo como una idea de resucitar un muerto que es atribución de ellos. Entonces, cómo la política de desinstitucionalización
una política de diseño, de alguna manera ha impactado en la manera histórica de cómo la sociedad venezolana ha desarrollado su proyecto universitario. Entonces, el estudio sobre la migración venezolana, que se veía como parte de un proceso positivo para la sociedad, ahora comienza a tener mucha resonancia como un elemento de erosión de la capacidad que tiene la propia sociedad de retener a su población producto de la crisis, que no es solamente una crisis del Estado, es una crisis que se ha hecho extendida a toda la sociedad, y cómo esa creciente resonancia ha tenido una proyección en el campo de la investigación académica. Entonces nosotros nos centramos en estudiar el profesorado universitario, es decir, cómo se comporta en tanto que población migrante, cuáles son sus características tanto personales y sobre todo cuáles son las características que esta población adquiere en las sociedades de acogida. Entonces se trata de una investigación que desarrollamos durante el año 2017-18 a través de una investigación de carácter descriptiva, de campo. Desarrollamos un instrumento que se distribuyó de manera virtual, en línea, y que llegó a un número importante de colegas. Inicialmente lo hicimos con colegas de la Universidad Central de Venezuela, porque es nuestra casa matriz. Luego, frente a las preocupaciones, a los comentarios que recibíamos, nos decían, bueno, Audi, bueno, Ramón, ¿por qué no considerar una muestra más amplia? Entonces, al final logramos recuperar unos 370 y tanto encuestas que de alguna manera nos dan un universo de las universidades del país, tanto universidades públicas, privadas, como experimentales e incluyendo institutos territoriales. Porque hay personas que llenaron la encuesta que formaban parte en aquel momento de aquellas instituciones que decidieron migrar por distintas razones que vamos a ver a continuación. Entonces, la encuesta tenía una condición interesante porque retomaba elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Es decir, preguntábamos cuántos años tenía la universidad, qué cargos tenían, elementos que nos permitiesen dar un perfil que tiene el profesorado al momento de salir. Pero además incorporamos elementos cualitativos, es decir, cómo las razones por las cuales migra, cómo ve el país, cómo ve su situación migratoria, que nos permitiese no solamente tener ese quantum, sino tener esa perspectiva que se hace una persona al momento de soltar amarras de su terruño y emprender un proyecto de vida en una sociedad distinta a la cual venía desarrollando su proyecto. Entonces, el modelo de investigación es un modelo no probabilístico, es un modelo de carácter descriptivo. En la distribución, la distribución del instrumento acarrea un modelo de bola de nieve, entonces, donde la medida en que lo llenaban iban compartiéndolo con otros colegas y al final nos permitió tener un marco de información, un marco de referencia para caracterizar a la población migrante que procede del mundo universitario. Entonces, la muestra es bien interesante porque nos da una radiografía, no solamente una fotografía solo del profesor, sino también nos da una imagen de las condiciones bajo las cuales el profesor llegó a migrar, que tiene que ver con situación país, producto de la crisis de la institucionalidad, situación de la lesión profunda del Estado de Derecho, pero también el agotamiento del modelo de desarrollo, el agotamiento del modelo de trabajo en el país y particularmente cómo esto impacta en el sector universitario, que como todos sabemos, está vinculado al presupuesto público y desde el presupuesto público precisamente se desarrolló toda una estrategia de agotamiento de la institucionalidad educativa universitaria en particular. Entonces, ese sería como el escenario en el cual nosotros nos movemos. Y lo que hemos visto, que es precisamente parte de ese rasgo que el profesor Audi nos va a ir caracterizando en los siguientes minutos. Profe Audi, prende tu micrófono. Ok, buenas tardes. Bien, bueno, la primera pregunta que le hicimos a los profesores que emigraron y que tuvieron a bien llenar nuestro instrumento fue
si tenían una segunda nacionalidad. Esta es una pregunta sencilla, pero que nos daba un piso importante porque nos daba pie en el sentido de decirnos si el profesor estaba saliendo del país porque tenía de alguna manera una vinculación con otro país. Y bueno, las respuestas revelan que solamente el 28% de los encuestados tenían esa segunda nacionalidad. La mayoría de ellos, casi la mitad, tenían nacionalidad española, después italiana, colombiana, portuguesa, chilena, norteamericana, y las demás eran, digamos, dos, tres personas por cada, dos o una persona por cada uno de ellos. Entonces, eso nos dice que la mayoría eran, digamos, que venezolanos autóctonos, pues, ¿verdad? Que no tenían ese respaldo de una segunda nacionalidad directamente como para irse al extranjero. Una segunda pregunta que hicimos fue lo que tenía que ver con la edad, porque eso también nos permite caracterizar el grupo que salió. Ese grupo que salió, como lo pueden ver, más del 40% tiene menos de 45 años. Más del 70% tiene menos de 55 años. Es decir, que es un grupo que podríamos decir, un grupo joven, un grupo que desde el punto de vista académico tenía mucho que dar todavía en las universidades venezolanas. Cuando le preguntamos con qué miembros de su familia vivía actualmente en el país de acogida, pues resulta que muy pocos vivían solos. Eso no significaba que se habían ido con la familia, sino que poco a poco o se fueron con la familia o poco a poco se fueron llevando parte de su familia. No necesariamente es el núcleo familiar más directo, porque también podía ser un primo, un tío, pero siempre tenía un familiar, la mayoría tenía un familiar en el país de acogida. Después están en los años del momento de salida, y como vemos, hay gente que empezó a salir en el 86, 87, después no, aparece 98, estos fueron visionarios aquí, y después arrancaron, poco a poco va creciendo, va cambiando, pero digamos, manteniéndose en una recta más o menos, mejor dicho, una curva más o menos plana, ¿ok? Hasta que en el 2000, del 2008 en adelante empieza como a crecer un poquito. Aquí hay un hito, 2011, con la estadística nuestra, pero el análisis lo tenemos que hacer nosotros. Y entonces aquí hay una bajada, hay una caída de las personas que salieron del país. Pero después, a partir del 2012, de nuevo, los hitos, empieza a subir. Fíjense que a partir de aquí del 2014 la pendiente es un poco más pronunciada y después de 2015 es más pronunciada aún. Eso significa una mayor velocidad, una mayor cantidad de personas saliendo. Claro, aquí está acotada la curva porque nosotros recogimos esos datos hasta agosto del septiembre de 2018. ¿Ok? Entonces, por eso que está acotada aquí la curva. Sí, seguramente, si continuamos recogiendo datos, esa curva nos daría que sigue creciendo porque en general la gente ha seguido saliendo. Bueno, después está el país donde los profesores tomaron como destino. Y, y lo que podemos ver en el mapa es que el 66% tomó no Sudamérica, pero sí Latinoamérica. Aunque la mayoría está en Sudamérica, es decir, del grueso de profesores, la mayoría está en Latinoamérica y muy particularmente en Sudamérica. En los países sudamericanos se repite más o menos el esquema de la población general. Está Colombia, está Ecuador, está Chile, está Argentina. Básicamente los mismos donde están los focos, digamos, de mayor migración venezolana. Después la otra parte, están los que se fueron a Europa, que es un 23%, y un 12% que está repartido entre Estados Unidos y Canadá.
hay un 0,3%, este es un profesor que se fue a Japón. Bien, le preguntamos el tiempo estimado, el tiempo que él pensaba que podía estar afuera. Ese tiempo, la mayoría lo estimó en más de 5 años. Un 10% lo consideró indefinido y un 20% consideraba que podía estar entre 3 y 5 años. Un 8%, 2 años, un 12% no sabía, un 3% un año, pero eso nos da una radiografía de, digamos, que la gente pensaba que, casi la mitad pensaba que en aproximadamente 5 años o un poco más podía regresar al país. Razones por las cuales decidió emigrar. Bueno, la primera razón, sin ninguna duda, son las razones políticas. Acuérdense que esto lo estábamos haciendo en el 2018. El 2018 venía de las protestas del 2017. El 2018 había una gran inestabilidad política, digámoslo así. Además de eso, había muchos problemas económicos, faltaba medicina, faltaban alimentos en los anaqueles. Entonces, bueno, la primera razón, como primera razón, es la política. Pero si vemos el conjunto de las económicas, cuando se marca como primera y como segunda razón, es realmente la primera razón por las cuales la gente se va, por razones económicas. Y la segunda razón de verdad, es la inseguridad, porque es la que aparece también en las tres, como primera, segunda y tercera razón, y en el fondo supera la económica, ¿no? Después le preguntamos sobre la decisión de emigrar. De nuevo aparece la búsqueda de un mejor futuro como la primera razón, y optar a mejores condiciones de vida realmente aparece en las tres primeras razones. Así como rescatar el poder adquisitivo, ¿no? Fíjense que había una pregunta, había una opción que era desarrollar o continuar mi carrera académica como profesor, y no es justamente la que más se escoge, ¿ok? Es decir, que lo que estaba escogiendo el profesor al momento de decidir emigrar no era justamente lo que tenía que ver con su carrera académica o con las mejores condiciones de investigar. Lo que estaba buscando era sus razones personales, su vida, pues, la de él y la de su familia. Después, bueno, un poco caracterizando cómo era ese profesor en la universidad, encontramos que más del 70% era tiempo completo o dedicación exclusiva. Eso significa que se fue un grueso de profesores que llevaban, digamos, la mayor carga de la universidad. Eso no significa que sea despreciable los medios tiempos y los tiempos convencionales, pero todos sabemos que los tiempos completos y la dedicación exclusiva son los que tienen mayor carga académica, son los que tienen mayor responsabilidad administrativa, etcétera, etcétera. Eso es un golpe noble a la universidad venezolana. Los niveles de escalafón, el escalafón en la jerarquía universitaria, pues encontramos que un poco más del 40% está entre instructor y asistente, es decir, lo que sería la generación de relevo, y casi un 28% era profesor titular, es decir, la generación que se debía encargar de, digamos algo así, de la formación de los otros profesores, o esos profesores que debían ocupar cargos administrativos en la universidad, porque bueno, ya habían completado su carrera académica y posiblemente todos sus estudios. Después está el nivel alcanzado, el nivel académico alcanzado, y encontramos que el 47% tenía título de doctor y el 31% tenía título de maestría. Eso significa que el 78% tenía título de cuarto nivel, había alcanzado, digamos, había desarrollado ya unos niveles importantes dentro de lo que significa sus estudios formales en la universidad.
Muy pocos se fueron con títulos de licenciado y mucho menos con títulos de especialista. Les preguntamos si trabajaba actualmente como profesor y solo un 39% nos indicó que había conseguido trabajo como profesor. Cuando se les preguntaba cómo lo había logrado, básicamente era por redes de contacto que estableció antes de salir de Venezuela. Era la mayoría de los casos. Y hay un 61% que estaba haciendo cualquier cantidad de cosas. Podía ser un taxista, como podía ser jardinero, como podía ser de plomero, como podía ser de secretaria, como podía ser de oficinista, como podía ser de cualquier cosa. Realmente eran múltiples los oficios que estaban haciendo para sobrevivir. Bien, ¿qué se fue? Bueno, se fueron 131 profesores que ocupaban cargos de gestión. Esos son 131 profesores que, digámoslo así, estaban desarrollando actividades de gestión, por lo tanto estaban llamados a seguir encargándose de la gestión universitaria en los próximos años. Aquí se fueron decanos, directores de escuela, coordinadores académicos, coordinadores administrativos de facultades, de escuelas, coordinadores de investigación, jefes de cátedra, jefes de departamento. Había cualquier cantidad de cargos estaban allí como tal. ¿Qué más se fue? Se fueron 552 artículos que se publicaban al año desde Venezuela. Esto es la cara de Venezuela en la investigación a nivel internacional. Se fueron 12.000 horas de dedicación a la universidad, con todas las dedicaciones que se fueron. Ese es más o menos el promedio. Y se fueron 5.787 años de experiencia de docencia universitaria. Esa es la suma de todos los años de los profesores que contestaron, declararon su experiencia universitaria. Si a PDVSA la golpeó muchísimo cuando hicieron aquel llamado despido masivo con Alpito y todo lo demás en televisión, y golpeó mucho a la industria porque dejó a la industria sin una buena cantidad de lo que eran los trabajadores y la experiencia como tal, la salida de estos profesores golpean a la universidad. Aquí hay que acotar algo importante. Todos esos profesores en general fueron sustituidos. Lo más probable es que todos hayan sido sustituidos. Pero lo más probable es que hayan sido sustituidos por recién egresados. Porque todos sabemos cuál es la situación de los sueldos actuales en Venezuela y lo poco atractivo que es para un profesional bien formado, con altos estudios, irse a trabajar a la universidad, comenzando en el escalafón de instructor, a cobrar unos $6 mensuales. ¿Ok? Entonces eso solamente puede ser atractivo entre comillas, para un recién egresado, que seguramente es un recién egresado muy talentoso, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de colaborar con la universidad, pero que requiere formación, que necesita experiencia. ¿Ok? Y bueno, ¿qué se fueron? Bueno, los profesores declaraban que ellos habían, en su nuevo país de acogido, en los 2 últimos años, estaban publicando unos 240 artículos en total, entre todos, entre ese 30 y tantos % que trabajaba como profesor, publicaban unos 214 artículos por año en el país de acogida. Esos artículos que antes eran 550, pero que ahora no todos son profesores universitarios, y ahora, bueno, por eso se reducen, pues. Ahora, ¿cómo se ve eso? Bueno, si nosotros tomamos, por ejemplo, los artículos publicados desde Venezuela en el ranking Simago, ¿okay? Que es uno de los más de mayor prestigio, vemos como desde 1998 el número de documentos publicados desde Venezuela por autores venezolanos tenía una tendencia
franca en ascenso. Pero a partir de 2009, aunque hay una subidas y bajadas, la tendencia es totalmente en descenso. Esa es la realidad, que es lo que está pasando con los artículos venezolanos, de los artículos de los profesores venezolanos. Ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué tienen pero publican y demás? No, la investigación en Venezuela se hace básicamente, yo diría, casi que exclusivamente desde las universidades. Hay muy pocos institutos que publican investigación fuera de las universidades. Yo diría que el 99%, 98% se hace desde las universidades. Bien, pero ¿cómo se ve eso también un poco en medio de eso para ubicarnos mejor? Aquí están las posiciones, que a profesor tomamos hasta el 11, están los países y esta es la cantidad de documentos que publicaron esos países en 1998. Venezuela estaba en el 5º lugar. Ya Venezuela en este momento fue desplazada por Chile. Venezuela normalmente ocupaba el 4º lugar. En el 98 ya fue desplazada por Chile. Pero bueno, estaba allí. Siempre Venezuela siempre se mantuvo entre los 5 primeros lugares. Pero en el 2009, que es su mejor año, está en el 6º lugar y publicó 2.438 artículos. En el 2020, Venezuela ahora está en el 10º lugar, publicando 1.593 artículos. Solo un artículo más que Costa Rica. Manteniéndose esta tendencia, cuando veamos el reporte del año 2021, lo más seguro es que si se mantiene la tendencia, es que Costa Rica supera a Venezuela en el número de documentos publicados. Pero veamos rápidamente estas cifras antes de pasar a darle la palabra a Ramón para que cierre esta conversación. Fíjense, Venezuela en el 98 publicaba 1.237 artículos. Eso es más o menos el doble de lo que publicaba Colombia. En el 2009, Colombia publicaba un poco más casi el doble de lo que publicaba Venezuela. Eso tiene que ver con políticas públicas. En el 98, Venezuela publicaba unas 6 veces lo que publicaba República Dominicana, perdón, Costa Rica o Perú. ¿Ok? En el 2000, Perú publica 6.000 y tantos artículos, esos son unas 4 veces lo que publica Venezuela. ¿Ok? Y apenas Venezuela publica un artículo más de lo que publica de Costa Rica. ¿Ok? Fíjense la diferencia con Colombia. Colombia ahora publicó 16.844 artículos en el 2020 y no, Venezuela ya está por el 10% de lo que publica Colombia. Después que Venezuela publicaba el doble de lo que publicaba Colombia. ¿Ok? Aquí hay un actor que entró en juego, que ustedes no lo ven aquí, que es Ecuador, por ejemplo. Ecuador jamás había superado a Venezuela. Y ahora Ecuador tiene casi 6.000 artículos en la... Esto es lo grave de lo que pasó con el desplazamiento de los profesores hacia otros lugares. Ramón, no, perdón, una más. Y que bueno, a pesar de toda esa circunstancia, a pesar de todo de toda esta situación, cuando le preguntamos a los profesores que cómo era su situación de vida actual en comparación a la que tenía al momento de salir de Venezuela, aquí vemos que el 46% decía que era mejor y el 38% decía que era mucho mejor. Dramático realmente. Es decir, dejas de ser el profesor universitario, estás manejando un taxi y dices que vives mucho mejor de lo que vivías en Venezuela, por ejemplo. ¿Okay? Ramón, por favor. Bien, bueno, las cifras son alarmantes y eso que nosotros mostramos apenas es una parte de todo lo que
está lo que se hizo en la investigación. Mucho ya de eso está publicado, como lo vamos a colocar al final para que ubiquen las referencias en revistas académicas electrónicas. Pero fíjense, una de las cosas que vemos, más allá de la experiencia empírica que nos ofrecen los datos, es que el fenómeno migratorio es complejo. Es decir, cuando uno comienza a revisar las causas, nosotros hacíamos preguntas a los entrevistados, ellos nos daban una serie de respuestas que nosotros categorizamos, lo político, lo económico y la inseguridad. Pero detrás de esa decisión habían otros elementos vinculados al problema de la seguridad personal, al problema del Estado de Derecho, al problema de la crisis interna de la universidad, inclusive a las erosiones que hay dentro de la propia dinámica institucional de la universidad. Y cómo esta de alguna manera se había alterado en los últimos tiempos, que hacía insostenible el trabajo académico. Pero además, también si uno las categorizaría, uno puede decir, bueno, variables externas, variables internas de la universidad, variables asociadas a la propia dinámica de los grupos de poder dentro de la universidad e inclusive a la propia disponibilidad de recursos para la labor. O sea, hay entrevistas que dicen, no, yo decidí dejar de ser profesor porque yo dotaba el laboratorio. O yo salía del laboratorio y me robaban al salir de clase. Es decir, cómo esos elementos van dando cuenta de la complejidad del fenómeno. Así que no, la explicación de la migración no es unidimensional, sino que hay muchos elementos, tanto objetivos como subjetivos, que la condicionan. Ahora, por lo que vemos en el caso universitario, sé que hay otras investigaciones, hemos realizado otras investigaciones después de los 90, donde se reportaba una especie de microboom, de fuga de talento, pero no es comparable. No es comparable a este fenómeno de la migración masiva. Y lo que vemos es que parte de esta migración sale por el aeropuerto, pero otras salen por las trochas, es decir, salen en condición de refugiados. Muchos hacen solicitudes de desplazados, de refugiados. Entonces, tiene una particularidad que no es comprensible dentro del estándar tradicional en el cual se estudian las migraciones intelectuales. Hay un elemento que veíamos también en los datos y que tiene que ver con de dónde son los que migran, de qué área de conocimiento. Y cuando revisamos estos profesores en qué cátedra regentaban, qué carreras participaban, fundamentalmente los que mayor porcentaje de migración participan de esta muestra son profesores de las áreas de las ciencias sociales, ciencias políticas, sociología, educación. Son los que tienen el conjunto más importante de áreas de conocimiento en términos de migración, seguido por las ciencias básicas. Cuando lo vemos, una de las preguntas que le hacíamos es, bueno, y las materias que usted estaba, así como decía Audi, las materias que usted estaba aquí en la regenta, bueno, no, me imagino que la asume alguien, pero cuando listábamos las materias que ellos daban, podíamos ver cómo mallas curriculares se quedaban en un 90% lesionadas o 70% lesionadas. Carreras como física, ciencias, computación, tenían una pérdida importante de su planta profesoral. Entonces, ¿qué estamos hablando? No solamente que sean los profesores, hay que ponerlo en concreto. Cuando se va un profesor, se van 40 horas a la semana de trabajo académico entre docencia, investigación y extensión. Y se va, por lo general, un profesor que tiene uno o dos grupos de alumnos, es decir, estamos hablando de una medida chiquita, 90, atiende 90, 100 personas a la semana, sin considerar las tesis. Estamos hablando de que el país perdió capital intelectual. Y eso usted puede tener petróleo y eso no le sirve nada si no tiene capital intelectual. Si usted pierde la capacidad para innovar, para generar conocimiento, para hacer de los recursos que están en el país disponibles y convertirlo en riqueza, si usted pierde el capital intelectual, que es el que de alguna manera le ha sentido a todo aquello, usted de alguna manera denota un país cuyo proyecto político, cuyo proyecto educativo fracasó. Es una palabra bien difícil, pero es una palabra
que ilustra muy bien la situación actual. Es un proyecto que fracasó. Lo vemos por el parteaguas que vemos, que vemos migración de profesores, pero es una parte. Hay migraciones de alumnos, tanto en preescolar, hay migración de alumnos en preescolar, migración de alumnos en básica, de media, proceso universitario, y ni hablar del personal administrativo técnico de servicios, que también es parte de esta diáspora. Entonces, conceptualmente, volviendo al tema, ya con esto cerramos, para abrir el espacio a las preguntas, estamos frente a una migración que tiene unas características particulares y que dentro de los estudios abriría una nueva brecha. No es fuga de cerebros, es una migración intelectual forzada. Forzada producto de las condiciones bajo las cuales se ha venido desarrollando no solamente la política y la gestión pública del país, sino la manera de cómo se ha comportado el país en general, tanto en la forma de hacer política como en la forma en cómo el país construye y reconstruye los problemas esenciales para sobrevivir como proyecto que nos convoque a todos, que nos congrega a todos. Y para no ser tan desalentadores, algunas ideas finales. Si le preguntamos a usted, ¿los profesores estarían dispuestos a volver si las condiciones cambian? Eso es una respuesta que es recurrente. Es decir, que pese a la distancia hay compromiso y hay disposición frente a posibilidades que en un eventual cambio o una mejora de las condiciones de vida o inclusive una apertura en el modelo actual de universidad propondría capitalizar esa experiencia del extranjero. Grupos de investigación, redes de trabajo, que serían como unas, y sobre todo en un contexto donde la tecnología nos acerca como estamos hoy. Entonces, cualquier profesor estaría muy dispuesto a integrar equipos de trabajo con gente que está en Caracas, en San Fernando de Apure, en Táchira, en Maracaibo, para tener un ambiente universitario que sea favorable a la formación académica. Entonces, los tiempos son tiempos difíciles, son tiempos difíciles. Y son tiempos en el cual la migración se va a mantener si no hay un cambio. Ahora, el cambio no solamente ya convocaría a la sociedad, sino a la universidad también. Repensar el concepto de universidad tal como la conocimos los venezolanos y adaptar a los tiempos que corren. De cambiar radicalmente las condiciones, volvería. Y son tiempos que podrían acortarse, en el cual los profesores activos en la universidad estarían dispuestos a colaborar con los profesores migrantes y por lo menos la información que tenemos de la pregunta que le hicimos, ¿estaría usted dispuesto a participar, a desarrollar? La disposición es básicamente un 98%, 99.9% un sí. Es decir, que hay, pese a la distancia, hay un apego, porque en última instancia la universidad no es un trabajo, la universidad es un proyecto de vida. Y eso lo dejan en evidencia muchos académicos al cual entrevistamos y al cual nos dieron su opinión. Entonces, bueno, eso básicamente es la panorámica que hemos visto, entre otras tantas que podemos ir comentando. Los documentos, hay 2 trabajos que están publicados, es una serie de 4 hasta ahora. 2 están disponibles para su lectura. Ustedes googlean investigación, profesor inmigrante, ponen Odis Salcedo o Ramón Castegui y les Google se los pone en su computador. Hay 2 que están en arbitraje y que esperamos pronto salgan, que estarán disponibles a la comunidad académica y a la comunidad de lectores en general. Entonces, bueno, muchísimas gracias ¿no? por su tiempo. Muchísimas gracias a los profesores Ramón Cátegui y Audi Salcedo. Extraordinaria presentación. Bueno, y ahora viene la parte también muy interesante con muchísimas preguntas, ¿sí? Incluso hemos tenido audiencia que quiere pedir la palabra y que le abran el micrófono para intervenir y hacer las preguntas personalmente, pero le pedimos disculpas porque sabemos lo complicado que es organizar el horario cuando tenemos como universitarios que pedir la palabra. Entonces, queremos entonces hacer las primeras preguntas. Primero tenemos una felicitación desde la Patagonia. Entonces les mandan a ustedes una felicitación de una profesora universitaria desde la Patagonia. Tenemos una pregunta, pero muy pequeña para que la respondan en el transcurso y después le voy a hacer otra. ¿Sí? Uno de ustedes está en Chile. ¿Siguen llegando profesores a ese país con tanta xenofobia en el país?
Y aquí hay otra pregunta muy importante también, que es si en 2018 la causa política fue la dominante, ¿cuál sería el número con un sueldo como en actual? ¿Sí? Y si tienen alguna proyección de los profesores que están saliendo hoy en día, si tomamos en cuenta que los profesores no tienen ningún sueldo. La paga que reciben no llega ni a bono de transporte. Entonces, ¿cuál es entonces el índice pues, de esto que ellos están mencionando? Porque si a inicio de la revolución bolivarista éramos los cuartos en publicaciones, ¿cuáles eran los números previos? Y luego seguimos con las otras preguntas. Okay, podemos comenzar con esta última. Creo que la comenté, que los números previos, Venezuela siempre estuvo, en el mejor momento estuvo detrás de Brasil, México y Argentina. Nunca superamos a ninguno de esos tres países. Siempre estuvimos, en dado caso, estable en el cuarto lugar de Latinoamérica. Pues. ¿Okay? Eso siempre así. Sobre lo de Chile, los profesores universitarios que llegan, sí, siguen llegando venezolanos. Entiendo que siguen llegando. Y siguen llegando profesores. Yo, hay algunos que los veo en el Facebook y cuando veo la foto, mira, esto está en Alameda, está en Villarrica, es decir, que esta gente está aquí y llegó reciente, es decir, que pese a la situación de xenofobia, ciertamente tuvo un impacto reciente, para el migrante pareciera ser que sigue siendo atractivo la situación y la estabilidad que ofrece Chile. Eso uno Pero lo es puede ver que, por el número de gente que sigue entrando. pero es bueno, el caso del profesor universitario no es un caso, lo estudiamos aparte, pero él forma parte de la migración general y siguen saliendo migrantes Claro, en Venezuela. claro. Se calcula que más o menos que cada día, según las estimaciones, salen aproximadamente unos 1000 venezolanos por día, de las distintas formas. ¿Qué otra pregunta tenías? ¿Habías formulado, Gabriel? Sí, que si tienen alguna proyección, sí, de los, perdón, no, esa ya la acaban de responder. Hay una que en cuanto a las publicaciones del 2020, si tendrían estadísticas sobre cuántos de estos artículos son de publicación exclusiva desde Venezuela. Y la persona se refiere a que su afiliación es única de universidades venezolanas y saluda desde Dinamarca. Sí, cuando se reportan esas, digamos, la curva esa que yo mostré, son los documentos publicados por autores que se identifican con institutos de afiliación desde Venezuela. Es decir, si es Ramón Uzcategui y aparece, Ramón Uzcategui se identifica en este momento como un profesor de una universidad de Chile. Él cuenta como un documento de Chile. ¿Ok? En lo que yo mostré, lo que mostramos hace rato, son documentos publicados por profesores que se identifican como miembros de instituciones venezolanas. Muy bien. Aquí hay Sí, una pregunta. porque es que el índice lo discrimina, el mismo índice discrimina el origen del autor y la afiliación institucional. Es un dato que aparece, es un dato que ya está establecido en el indicador. Sí, respecto del estudio, dice, es una pregunta que si los 374 profesores estaban en la UCB. No. No. Son 374 profesores, hay profesores de universidades públicas y privadas, hay profesores de universidades autónomas y no autónomas, hay profesores de todas las gamas habidas y por haber de Venezuela. Obviamente no es una muestra, digamos, representativa, porque además de eso es una muestra no probabilística, pero sí el 60% de esos profesores no son de la UCB. Sí, el dato exacto que está publicado en una revista en España, dice que de los 373, el 42% era de la UCB, pero tenemos un importante porcentaje de la UPEL, de los Andes con un 8%, de la Simón Bolívar con un 7% de la muestra, la Católica Andrés Bello 6%,
Y así tenemos Alessandro Alvarado, Universidad Nacional Abierta, Universidad de Oriente, de Guayana, Metropolitana, y así puedo hacer una lista enorme de todos los que señalaron su adscripción. Inclusive institutos territoriales, Universidad de UNEYES, la Rómulo Gallegos, participaron de la investigación. Bueno, les mandan saludos de Santiago de Chile, otro profesor migrante, y les felicita, les señala que es excelente el trabajo realmente, y hace una pregunta: ¿dónde lo tienen publicado o está por publicar? Y la segunda pregunta: en el estudio llegaron a preguntar si estaban dispuestos a volver a Venezuela y impartir nuevamente clases, si tienen ese dato. ¿Cómo fueron las respuestas? Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta que quiero formularla junto con esta. ¿Cuánto costará al país recuperar la academia? ¿Algunos números? Bien, fíjate. Bueno, saludos a todos los colegas que se han tomado la molestia de saludarnos, muy particularmente a mi querida Ana Beatriz, que por ahí que vi que nos saludó. Hay una, como el estudio se publicaron 4 artículos, se han hecho 4 artículos. 2 están publicados, uno en España, uno en Chile, uno va a salir en un libro que es sobre migración, que ¿En es Brasil? Coalición Brasil-Francia, y el otro está en este momento en evaluación. Como señaló Ramón, si ponen profesores migrantes Venezuela en Google, seguro les va a aparecer todos los artículos los 2 artículos que están publicados. Proyecciones, no tenemos proyecciones realmente. Es difícil pues hacer proyecciones con esta situación, porque además de eso, por ejemplo, esto fue un grupo de profesores que se tomó la molestia de responder, pues. Claro. Como anécdota, el 2018 fue un año difícil y algunos se disculparon por no responder porque consideraban que podían poner en riesgo su familia en Venezuela. ¿Ok? Porque bueno, eso es parte de la situación que vive Venezuela y que en aquel momento era mucho más dramática. Ramón. Sí, las proyecciones se las debemos, de hecho estamos planteándonos hacer una segunda corrida de datos. Entonces, bueno, a los que estén interesados, si les llega un correo de investigación Audi Uzcategui, atiéndanos, porque fue difícil, fueron 3 meses persuadiendo a la gente a participar en la investigación en vista de la sensación de inseguridad que significó para mucha gente el 2018. Entonces, hasta denuncias nos plantearon que si seguíamos mandando la entrevista, preguntando por qué queríamos saber sus datos de ubicación. Es decir, cuando la encuesta seguía los protocolos éticos del estándar internacional para entrevistar a migrantes, es decir, la privacidad del entrevistado, no ubicar datos georreferenciales, en fin. Pero bueno, eso es parte de la investigación académica, y a la cual, bueno, tiene sus bemoles, pues. Sí, Ahí había otra pregunta que era sobre los profesores migrantes, ya lo señaló Ramón. Sí. Nosotros preguntamos que si estaban dispuestos a colaborar con las universidades venezolanas, y yo diría que el 98% dijo que sí. ¿Ok? Era en la medida de sus posibilidades, la mayoría dijo que sí, de establecer redes, de dar clases en línea. Todos de alguna manera manifestaron que ellos estaban dispuestos a colaborar. Sobre los costos de recuperar al país, bueno, yo creo que la sociedad venezolana no se ha dado cuenta lo grave que es esta situación que está viviendo la educación en Venezuela. Lo que está pasando, por ejemplo, en estos momentos en Venezuela con la educación enmascarada por la pandemia, está llevando a que los niveles de aprendizaje en general de primer grado hasta el último de la universidad sean mucho menores de los que deberían ser. ¿Ok? Es decir, la gente se puede estar graduando de bachiller sin prácticamente haber visto clase en los 2 últimos años. ¿Ok? En el caso de la academia, en el caso de las universidades venezolanas,
nosotros estimamos que para tener una planta profesoral como la que se tenía hace algún tiempo, se necesitarían algo así como 16 o 20 años. 16 años, ¿por qué? Porque ese es el tiempo mínimo que debe hacer uso un profesor para llegar a ser profesor titular. Y eso significa hacer estudios, si entra con licenciatura, hacer estudios de maestría, hacer estudios de doctorado, hacer 4 trabajos de ascenso, ¿ok? Entonces, Sí, para que ese sea un profesor, que sea un profesor productivo académicamente, que esté publicando con regularidad 2 o 3 artículos al año, entonces eso no lo logras de la noche a la mañana. Entonces, eso son claro. Tiene que generar unas, importantes. tiene que dar unas condiciones. Yo creo que es un aspecto importante que vimos en la entrevista, que tiene que ver con condiciones del trabajo académico. Si uno pregunta, ¿y qué es ese concepto? Es una abstracción. Y cuando uno lee las respuestas, lo que nota es un ambiente favorable a la actividad académica, es decir, un ambiente favorable a la actividad intelectual, donde el que se dedica a la producción de conocimiento no debe estar presionado por el factor delincuencia, es decir, cerren la puerta porque nos van a robar en el laboratorio, o tengo que cortar la clase porque tengo que ir a hacer cola para comprar el medicamento, o no puedo llegar a la clase porque no tengo vehículo, o porque necesitamos hacer un trabajo en terreno y no hay infraestructura que nos movilice, o se perdió la estación experimental, o se comieron las vacas en la Facultad de Agronomía. Es decir, son condiciones que hacen que las personas se concentren en la producción de conocimiento y porque están remunerados para ello, porque tienen las garantías para ello y porque la sociedad al final, sabiendo que invierte en eso, tiene la retribución necesaria. ¿Cuál es la retribución de ese esfuerzo intelectual? Número de publicaciones en el mundo, impacto del pensamiento, de la investigación venezolana en el mundo, impacto en la formación de talento de alto estándar, como muy bien muchos nos llenamos de orgullo, que nuestra migración, por lo menos en Estados Unidos, tiene el mejor promedio de escolaridad que los nativos. Entonces, para que eso se sostenga, en principio hay que revertir el factor migratorio. Porque si no, si este ritmo sigue, a la vuelta de los 5 o 10 años, ya perderemos esa condición de ser una migración reconocida por su formación de escolaridad o por su nivel de educación, porque se ha perdido educación. O sea, eso es un problema importante. Pero además hay otro elemento que se ve en la entrevista. Tiene que ver con las condiciones, no solamente psicoambientales o socioambientales, sino las condiciones efectivas. Tal vez, cuando digo tener bibliotecas actualizadas, eso es un elemento importante para cualquier profesor de filosofía o para cualquier profesor de historia. Pero tener un laboratorio de vanguardia para física cuántica, para matemática, para medicina, para ontología, que son elementos que los profesores planteaban, mira, yo tengo que dar clase y tengo que llevar el insumo y mi salario no da. Entonces, ¿cómo compro un reactivo? ¿Cómo mantengo el experimento? Tengo que sustituir para mantener un laboratorio dignamente. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Entonces, ¿qué dicen los profesores? Pasamos de clases prácticas a clases teóricas. O sea, oye, después que tú tienes un laboratorio de vanguardia donde has tenido financiamiento para funcionar, que el día siguiente la única manera de que te sirva el experimento es en la pizarra, esa está bien, hay un esfuerzo importante, se valora y se capta una idea, pero no estaremos hablando de las mismas condiciones. Entonces, esos son elementos importantes que la gente no pondera, porque la gente cree que un profesor universitario es un tipo con un pizarrón. Y no, yo creo que eso es lo que no hemos entendido. Cuando los profesores marchan por un salario de $4 al mes y la sociedad no reacciona frente a eso, no ve eso como problema, no estamos dimensionando la situación. No estamos dimensionando la situación. Cuando se Bueno, le hizo la gran interrumpo. marcha, cuando se hizo la gran marcha de los profesores de la UPEL desde Barquisimeto a Caracas, que fue una cosa apoteósica, y que la reacción fue nada más del sector, pero no hubo acompañamiento generalizado, no hubo indignación por ese problema. Entonces quiere decir que no estamos entendiendo, no estamos dimensionando el problema. Como también es problemático que se vaya un buen maestro de educación preescolar,
como también es un problema que se vaya un buen maestro de física de bachillerato. Entonces, cuando la sociedad no valora, porque una cosa es el gobierno, efectivamente, el gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, pero también tiene que ver con cómo nosotros construimos un proyecto alterno a esto, cómo nos sensibilizamos frente a un problema. Pero si esto no indigna a la sociedad, no va a pasar absolutamente nada. Los profesores van a estar, serán un grupete, seremos un grupete en el mundo o en el portal de Plaza Venezuela, pero no indigna a la sociedad. Es decir, no compromete a un elemento alternativo de apoyo a la academia, de apoyo al conocimiento. Es una sociedad que ve con indiferencia el conocimiento porque está comprometida con la sobrevivencia del día, tiene comprometido su futuro. Bueno, Ramón y Audi, tengo muchas preguntas más y tenemos felicitaciones, nos felicitan las cifras, el estudio y esperemos leerlas algunas de personas que ustedes conocen muy bien, son muy conocidos en las universidades. Pero aquí le voy a hacer varias juntas porque están relacionadas. Una primera pregunta es si tienen información sobre cómo han reaccionado las universidades venezolanas ante la migración de sus docentes. ¿Sí? Eso es una primera importante que nos están señalando. Y otros que dicen, la realidad, Ramón, es que la universidad ha dado espaldas a quienes salieron y se han conformado con hacerles renunciar. Lo cierto es que no ven que pueden apoyar en todos esos profesores, que no ven que se pueden apoyar en todos esos profesores para rescatar la universidad. Y hay otra que señala lo siguiente: con esta pérdida tan importante, como puede ser posible que las universidades, por ejemplo la UCB, pueda seguir en altos rangos de evaluación académica en Latinoamérica? Bien, comenzamos por la primera, que tenía que ver cómo reaccionar las universidades. Yo creo que las universidades no han reaccionado. Las universidades se encontraron con este fenómeno y comenzó un poco así como que, bueno, un profesor que pidió permiso no remunerado para irse a Ecuador por el programa Prometeo. Y después, bueno, poco a poco empezó creciendo los permisos no remunerados de los profesores para explorar y la renuncia de los profesores. Y las universidades no reaccionaron, las universidades no se preguntaron, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque un profesor que está aquí, que está en sus clases, porque deja su cargo y se va como con un permiso no remunerado a trabajar a Ecuador? Entonces, como anécdota de nuevo, nosotros recuerdo dos casos que de alguna manera hicieron terapia con nosotros, porque en el cuestionario nosotros a profesores dejamos preguntas abiertas y recuerdo dos casos en particular de profesores que contaron cómo fueron maltratados en sus universidades, donde fueron obligados a renunciar, porque ellos estaban afuera explorando una posibilidad. Entonces, las universidades no han reaccionado. Insisto, la pandemia enmascaró el problema. Si ahorita supuestamente estamos en clase en las universidades, yo diría que es menos del 40% de los que están dando clase, porque sencillamente no hay condiciones para dar clase. Un poco lo que decía Ramón hace rato. O sea, si tienes a lo mejor un profesor de historia, a lo mejor puede dar clase de historia con un pizarrón. Ajá, pero un profesor de química orgánica, ¿cómo hace el laboratorio? Un profesor de medicina, que yo sepa Un profesor de anatomopatología, por ejemplo. Ajá, que yo sepa, los cadáveres, no hace tiempo que no tenemos cadáveres en el clínico porque se dañó las neveras donde estaban los cadáveres, donde los estudiantes veían los cadáveres. ¿Ok? Te paso la otra pregunta, Ramón. Sobre eso, bueno, ciertamente la institución se quedó un poco perpleja. Yo creo que la universidad como institución se quedó un poco perpleja frente a la migración de sus profesores, porque ya tenía una perplejidad que no había resuelto, que era la migración de sus estudiantes.
Es decir, había un fenómeno que estaba ocurriendo y que no fue objeto de discusión en los consejos de escuela, en los consejos de facultad, en las instancias. Y las opiniones venían de autoridades notables. El rector, lamentablemente fallecido, de la Simón Bolívar, el rector de la Universidad Metropolitana, la rectora de la Universidad del Zulia, que hacían anuncios públicos frente a lo que estaba ocurriendo. Recuerdo yo, el rector en un momento de la Simón Bolívar, se fueron 500 profesores. Y eso fue, salió en cierta plana de un periódico importante. Eso, cuando uno ve los likes, cuando uno ve las caritas tristes, no conmovió a nadie. No conmovió a nadie. ¿Hay instituciones que han hecho algún seguimiento? Sí, los gremios, la FAPUD ha hecho algunos trabajos de hacer seguimiento, pero una reacción, todos estamos en la etapa de perplejidad, Y el problema de la perplejidad es que te paraliza frente a una realidad que es dinámica y que te sobrepasa. Entonces, yo creo que eso es un aspecto importante. Estamos discutiendo, que es importante, es muy importante, estamos discutiendo cómo reconstruir el pasillo que se colapsó y que lo han venido haciendo, pero no hemos discutido un problema de fondo. Es decir, ¿la universidad qué es? ¿Es un espacio físico? ¿Es una comunidad de profesores, alumnos comprometidos con la búsqueda del saber? Es decir, ¿en qué punto se rompió el concepto? ¿En qué punto ese concepto se diluyó? Como se ha diluido el concepto de trabajo. Por eso, ¿quién marcha? ¿Qué obrero marcha porque se le mejore el salario? Yo recuerdo las marchas del 1 de mayo, marcha por reivindicación salarial. ¿Quién marcha por eso? $5 al mes. ¿Quién marcha por una dignificación del trabajo? Estamos en la perplejidad. Y frente a la perplejidad, si no asumo una actitud más crítica, la realidad te va arropando. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, hay una pregunta, y voy a hacer varias, tenemos que ir cerrando ya el evento. ¿Tienen conocimiento si las universidades como la UCB han logrado sustituir a los docentes que se han marchado del país? Y otra pregunta que sería interesante averiguar, se preguntan, ¿cuántos de los que estamos afuera seguimos colaborando con nuestros colegas de la universidad, ya sea como tutores o participando en eventos, simposios, congresos? ¿Sí? Hay un agradecimiento especial, ¿sí?, desde Fe y Alegría. Agradecer esta investigación porque nos aporta datos y reflexión en un país donde cada vez es más difícil acceder a datos, a quienes estamos comprometidos en visibilizar la gravedad de los efectos de la migración forzada de los venezolanos. ¿Sí? Tenemos también que señalan que es urgente que las universidades creen espacio para la participación de los profesores que han emigrado, y hay mucho interés en participar. Como bien han dicho, no es un trabajo, sino un proyecto de vida. Y otra sugerencia es hacer un seguimiento de la movilidad de quienes han migrado. ¿En qué áreas los que han conseguido trabajo en universidades se desempeñan? Si es en las ciencias naturales, si es en ingeniería o en otro campo del saber. Después doy la palabra. Hay cosas interesantes. Yo creo que si reaccionamos se pueden hacer cosas interesantes. Una, flexibilizar los mecanismos de participación de profesores con relación a la estructura universitaria. Pero si seguimos una legislación universitaria muy rígida que no favorece la integración más allá de las voluntades, entonces allí se nos traba un poco la situación. De allí la importancia de repensar ciertos elementos de la estructura universitaria, inclusive para financiamiento, que pudiesen hacer un mecanismo para sobreponerse al ahogamiento, que ya no es ahogamiento, ya sería frente a la crisis total del modelo de financiamiento de la universidad. Lo otro, sí, efectivamente, los profesores, yo creo que el migrante en general, tiene el corazón partido, tiene el corazón dividido entre su vida, hacer vida en el país de acogida, pero que tiene todos sus afectos allá. Y en el contexto del proceso universitario no es distinto, no es distinto. Lo que vemos en las entrevistas, lo que vemos en los cuestionarios que pasamos, es que por lo menos todos los días revisan noticias de Venezuela. Es una pregunta que hacemos. ¿Cuántas veces usted revisa noticias sobre el país? Todos los días. ¿Cuántas veces revisa usted noticias sobre la universidad? Todos los días.
Entonces están muy al día, por lo menos en aquel momento cuando se hizo el corte, estaban muy al día de lo que estaba ocurriendo y lo vean con preocupación. Pero ¿y cuál es la respuesta? Bueno, estamos dispuestos a apoyar. Y como efectivamente lo hemos visto en este tiempo, Audi y yo seguimos trabajando de manera indirecta, compartiendo con el universo universitario venezolano, como lo hacen muchos académicos venezolanos en el mundo. Y como ha sido un elemento de compromiso, porque muy bien lo reitero, y eso es uno de los artículos que van a salir. El trabajo académico no es un trabajo proletario, a pesar de que se ha querido proletarizar, perdón. Es un proyecto de vida al cual tú te dedicas tu vida y al cual, producto de esa necesidad de hacer de eso una vida sustentable, lleva a que muchos efectivamente se migren, porque un rasgo que uno pregunta, usted, cuando migra, ¿qué quiere ser? Bueno, yo quiero seguir siendo profesor. Entonces, con el problema de que los países receptores son los que capitalizan esos intelectuales, esos académicos que vienen de un país formados con muchas ideas, con muchas intenciones, pero que ven frustrada la posibilidad de hacerlo en su terreno de origen, pero contribuyen a los países receptores, que son diversos, son complejos, son sistemas universitarios distintos, que de alguna manera supone una adecuación intelectual importante. Sí, Bueno, lo que tiene que ver con la participación de los profesores, ya que hemos indicado que los profesores en su mayoría tienen disposición a hacerlo. El problema, como dice Ramón, tiene que ver a veces con la legislación universitaria, donde, por ejemplo, te pide que firmar un acta que tiene que ser en directo, pues. No puede ser una firma electrónica. ¿Ok? Entonces tiene que ser en directo, en original, la firma. ¿Continuar el estudio? Sí, lo tenemos planteado. Estamos discutiendo hacia dónde lo vamos a continuar, porque sí creemos que lo que está pasando con la Universidad Venezolana es muy grave, realmente es muy grave, y como decíamos antes, yo creo que la sociedad venezolana no se ha dado cuenta de lo que sucedió. O sea, dentro de algún tiempo, cuando sencillamente no tengas quien formar a los médicos, por decir una profesión, entonces dirán, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están formando médicos? Y así con los maestros, con todas las profesiones, porque va a afectar a todas las profesiones. Esperemos que no sea muy tarde cuando la sociedad venezolana reaccione. bueno, me toca despedir esta extraordinaria conferencia y esta conversación a través de las preguntas. Nuestras disculpas a quienes no pudimos leer todas las preguntas, sobre todo las felicitaciones y los saludos que les han enviado de distintas partes del mundo. Queremos agradecerle a Se Dice Libertad por este espacio tan importante en este debate, y queremos también agradecer a Giroscopio por haber permitido pues la realización de este evento, y en particular a Ramón Uzcategui y a Audi Salcedo por esta extraordinaria presentación. Les agradecemos muchísimo el esfuerzo que han venido haciendo, no solo en la investigación y en la continuación de la investigación, sino también el esfuerzo de su divulgación, que bien merece que nosotros le estemos apoyando en este trabajo como profesores universitarios que somos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes para todos y buenas noches en España, que ya es bien tarde, pero buenas tardes para todos en América, en particular en Venezuela, donde tenemos muchos visitantes, aunque ya desde la Patagonia nos están visitando también. Tenemos en Estados Unidos y tenemos en otros lugares de Dinamarca también que nos visitan, nos visitaron y han sido también miembros pues de esta comunidad que ha seguido el coloquio de migración. Queremos invitarles para la próxima conferencia. La próxima conferencia será el 19 de noviembre y es una doble conferencia. Se trata del derecho de los migrantes, una aproximación desde Hannah Arendt, que el expositor será el profesor Carlos Kohn, que está en Panamá, y los dilemas de la ciudadanía global, que el ponente será el profesor Omar Astorga, que también pues en este momento vive en España
y la presentadora será la profesora Carolina Guerrero de la Universidad Simón Bolívar, que reside en Venezuela. Muchísimas gracias por este aporte y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ustedes. Gracias.